¿Cómo andás, Julián? Hola, profe. Hola, hola. ¿Me escuchás? Sí, perfecto, perfecto. Ah, Sos el joya. primero, así que te reescucho. No, recién estaba estornudando. Yo digo, Sala, no quise cortar la grabación, viste, bien realista. Pero me agarró un ataque de estornudo. Digo, oh, Dios mío. Estoy ahí que esperemos no sobrevivir. Sí, sí. No caer, no caer. Tanto frío, estamos todos Mucho medio para atrás. frío, mucho frío. Bueno, esto la verdad que nos permite cortar un poquito el mal tiempo, ¿no? Así que vamos a esperar que venga alguien más. Bueno, la idea de hoy era tratar de cerrar toda la parte de España, que después la volvemos a tocar con la Guerra Civil Española, y que es toda la parte de la España de la Restauración, y ver si podemos, aunque sean los últimos 40 minutos, empezar con algo de Primera Guerra Mundial, los antecedentes, que hay bastante para ver. Ok. Ustedes vieron, ya lo había subido. Yo espero tener público. Está Sí, medio... ahí estoy pasando el link al grupo WhatsApp Ah, que están ¿pidieron? pidiendo. Ah, bueno, bueno, bueno. Medio restringido está el tema. No, porque ayer sí, bueno, pero ¿viste? El carácter de la práctica es un poco más obligatorio. Sí. ¿Qué va a hacer? A ver. Ahí pasé el enlace. Bueno, por ahí ingresa alguno más. Y nos permite dictar. Tengo un plan A y un plan B, por si son pocos. Pensando. ¿Qué va a hacer? Ahí está entrando Ezequiel. Pero bueno, ustedes el año pasado igual tuvieron cualquier cantidad de clases, ¿no? Con esta modalidad. Sí, Con sí. Meet. Claro, el tema yo con Meet, ¿qué tal, Gianfranco y Ezequiel? Lo dejé de usar el Meet ahora porque ya no nos genera eso que estaba tan bueno, que era la nube la seguimos teniendo, pero lo que no tenemos es el Meet gratuito, donde vos te grababan las clases, las podías después compartir. Ah, ¿no? ¿No se puede No, grabar el Meet? no, ya no Mira, está más la opción de grabar. no El sabía. Meet, o sea, si tengo el de la universidad, pero que lo tengo que pedir específicamente, y no puedo pedir nada más que para la universidad, no voy a estar usando, no creo que me lo den para el Avanza. Pero sí teníamos en los dos últimos años la posibilidad de crear, y yo el año pasado lo usé muchísimo, porque además no es tan pesada la carga de las grabaciones, es mucho más, Sí. tiene una versión mucho más comprimida. Yo el año pasado daba por Zoom la uni, con los 40 minutos esos que se cortaban. ¿Cómo andás, Gianfranco? ¿Todo bien? Están en Bahía todos, ¿no? ¿Vos también, Gianfranco? Porque vos Sí, eras de la profe. zona. Yo soy de Pihue. ¿Te quedás acá? Claro. Sí, 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 vivo acá. Ah, ya vives acá. Buenísimo. Bueno, el lunes se normaliza todo, así que esperemos que la semana que viene podamos tener una clase dentro de por lo menos en el instituto, no se puede decir ya normal, porque no hay nada normal en este contexto. Bueno, la idea entonces era, en los últimos 30 o 40 minutos, tratar de empezar con algo de la Primera Guerra Mundial, con la parte de los antecedentes, ponernos en situación en general de todo lo que es la cuestión continental y los conflictos que tienen, pero nos quedaba así cerrar bastante, porque yo la última clase la tuve, estaba recordando, creo que el 6 puede ser, ¿sí? El 5 o el 6 me parece que la tuve, el 6 de mayo, porque yo me fui al Congreso el 9, y después de eso, bueno, tuvimos los periodos de examen, y el miércoles pasado no tuvimos clase. Así que bueno, la idea mía era compartir, empezar a ver toda la parte fáctica o del desarrollo propio de lo que era el sistema colonial dentro de que afectaba a Cuba, Puerto Rico y Filipinas como últimas colonias ultramarinas de España, y después sí ver el sistema, y empecé al revés. A ver, no, a ver. El sistema político de la restauración, o sea, la parte política y económica, o sea, irnos a la península, ¿no? Por más que acá haya referencias de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, lo que nosotros lo miramos en esta parte, en esta materia, es la posición de España y cómo afecta
a España la desintegración del imperio colonial, que ya hemos visto que desde el punto de vista de las mentalidades, de la cultura, del movimiento intelectual, sería el generador de estos que estuvimos hablando, como el regeneracionismo español, una revisión nacionalista, una generación literaria que se va a formar alrededor del desastre colonial, que es la generación del 98. Todos esos libros que yo les llevé en una de las pocas clases que tuvimos antes, que creo que era la última de abril, eran libros que hablaban de toda esa generación, donde aparecía Machado, Azorín, Antonio, ¿no? Machado, Azorín, y siempre el papel estelar que va a tener dentro de esta generación Unamuno. Bueno, son personajes que además intelectuales, que en su mayoría también van a vivir la edad ya, los últimos años de su vida, van a recibir también los primeros años de la Guerra Civil Española, y van a tener una posición un poco ambigua en algunos casos, y en otros casos, bueno, van a ser represaliados de la Guerra Civil, como es el caso también de Antonio Machado, del mismo Unamuno, y otros se van a declarar admiradores de la hispanidad, como Ramiro de Maeztu, ¿no? Que va a ser el escritor de defensa de la hispanidad. Entonces, bueno, como generación intelectual es muy interesante, porque no solamente abarca y recepciona todo este contexto particular que atraviesa España, que es único para ella, ¿no? Si lo miramos desde la óptica de lo que estaba sucediendo a principios del siglo, y luego, por supuesto, la recepción del mundo entre guerras, y en particular la Segunda República y la Guerra Civil Española y el franquismo. Bueno, habíamos visto, sí, que a ver, parte. Y acá estamos con la parte de la política. Bueno, habíamos estado viendo en particular ya algunas cuestiones de la guerra hispano-cubano-norteamericana, que en la práctica es una guerra de independencia, ¿no? Sería la tercera guerra de independencia de Cuba con respecto a España. Es el intento ya final, por lo que Cuba obtiene la independencia, pero queda siempre bajo la supremacía, la tutela de quien ya estaba desarrollando toda esa política expansionista alrededor del Caribe, y que tenía Cuba como uno de los vértices de esa triangulación que unía Panamá, Hawái, ¿no? Y la propia, como una especie de línea simbólica, o de triángulo simbólico, que necesariamente tenía Cuba como parte del vértice, porque dentro de lo que era América para los americanos, la diplomacia la diplomacia del corolario Roosevelt y demás, indicaba que esa parte del Caribe debía estar bajo dominio, por lo menos bajo la influencia económica, también cultural, política, de Norteamérica, sin convertirse, por supuesto, en un nuevo imperio colonial, porque ya Cuba había obtenido la independencia. Bueno, cuando hablamos entonces, ¿qué fue el 98 español? Que esa es la perspectiva. Hubo otro 98 puertorriqueño, filipino, y un 98 también cubano, por supuesto. Es, como yo les decía, una recepción de todos estos procesos desde la perspectiva, la óptica española, europea, ¿no? Lo que está sucediendo en la península, básicamente. Bueno, es una guerra colonial. La guerra de Cuba es una... Perdón, profe. Sí. Hay una crisis moral en la sociedad, claro, se da en la sociedad española. Claro, muy bien. Es la crisis que estuvimos estudiando como catalizadora, como expresión de este, que sale a buscarle un sentido, ¿no? A esta destrucción. Que en la práctica, por supuesto, que tenía que ver con la pérdida de estos mercados coloniales para las economías regionales, por eso es que Costa sale a hablar, y él es un tipo de Aragón, del Bajo Aragón, y él habla y representa a todos los sectores afectados en este sentido, pero esa crisis moral tiene más que nada una expresión intelectual, sociológica, que es la que estudiamos con el regeneracionismo, y una expresión también literaria. Pero lo que nos interesa acá es más que nada
¿cómo ocurrió? ¿No? ¿Cómo ocurrió? Y mirarlo desde el fin del imperio colonial, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que va a ir atravesando? Dijimos, una guerra colonial en Cuba, una guerra exterior con los Estados Unidos, una inhibición de las potencias europeas que en realidad ratificaba el aislacionismo internacional que mantenía la propia España con respecto a un contexto donde ya se estaban trazando todos los acuerdos de paz, todas las alianzas, y además la desintegración total porque por venta va a obtener las Islas Marianas, Palaos y Carolinas, la propia Alemania. Alemania también aprovecha la ocasión para utilizar de ese botín que era el ex imperio colonial, y además también la venta y la adquisición por parte de Estados Unidos de las islas de Filipinas. Es un contexto además también donde Inglaterra, aprovechándose de esa debilidad, va a tomar el peñón de Gibraltar y va a empezar a partir de esa fecha a ocuparlo. Por lo tanto, bueno, acelera todo lo que es el debilitamiento enorme. Y desde la perspectiva geopolítica, desde la perspectiva diplomática, hablamos de un segundo, parte de un segundo, o sea, lo que le pasa a España es dentro del contexto del segundo reparto colonial que tiene España, que tiene también a Portugal, y sobre todo el Imperio Turco, como lo vamos a ver después de la Primera Guerra Mundial, es también un proceso de redistribución colonial, porque ya se había llegado a las fronteras de la expansión territorial, entonces no le quedaba otra cosa que a las nuevas naciones expansionistas como Alemania, Estados Unidos, los nuevos imperios que van surgiendo en este contexto internacional, que aprovecharse de aquellos viejos imperios, de los territorios de esos viejos imperios. Bueno, el antecedente es la debilidad española, es la posición internacional, donde muy pocas veces, si tenía una posición internacional España, era secundando a Francia, y en realidad hizo todo el esfuerzo por mantenerse aislada de las estrategias de alianzas que van surgiendo, primero con la diplomacia de Bismarck, y luego después ya con la segunda, con Guillermo II, y el mismo contexto en respuesta, ¿no?, a la política expansionista de Guillermo II, por parte de Francia, por parte de Inglaterra y Rusia. Bueno, y es también una respuesta al statu quo colonial que quiere mantener España como si estuviera todavía entre los siglos XV y XVI, expoliando los pocos territorios que seguían manteniendo en ultramar, principalmente Cuba, y casi sin querer ceder un ápice de derechos en un contexto donde ya los derechos, las libertades, luego de la Revolución Francesa, no se podían mantener las mismas condiciones de la Europa colonial. No sé si es que tengo muy sucia la cámara, pero me sale como una sombra fea. ¿Vieron acá, esta parte? O se me golpeó, que es muy probable, porque yo no me diga. Pato Sí, se es la lleva a todas partes. como una manchita, parece. Claro, pero grande, y la empecé a notar desde ayer. No sé yo si tiene que ver con la cámara o qué, que todo puede ser. Pide cambio mi computadora. La exprimí entre los 2020 y 2021 con tantas clases virtuales. Bueno, decíamos entonces una situación en la que no quieren ejercer ningún tipo de renovación con respecto a su política colonial sobre los territorios ultramarinos y sobre la población. Por un lado, bueno, no está en ninguna alianza internacional, pero por otro lado tampoco quiere ceder un ápice de sus territorios. Entonces, ¿qué pasaba en este contexto? Ninguna nación débil, pequeña, podía seguir manteniendo, frente a la amenaza que representaban los grandes imperios, Francia, Inglaterra, y los nuevos imperios como Estados Unidos, Alemania, mantener su statu quo colonial. O sea, no podía continuar con sus viejos territorios, que eran los efectos, ¿no?, de las primeras expansiones territoriales de los siglos XV y XVI. Y además también esto venía a alimentar otra idea, que era la debilidad de los pueblos latinos de Europa. Si ya se había producido la debacle francesa que había provocado la caída del Segundo Imperio Napoleónico, el de Napoleón III, quiero decir, y la emergencia de la Tercera República,
empezó, ¿no? Y además en pleno imperialismo y en pleno darwinismo social, también estaba toda la teoría de la debilidad de los pueblos latinos, ¿no? España las tenía todas, no solamente era un imperio carca, obsoleto, viejo, que quería mantener el statu quo colonial en las regiones que estaba ocupando, que se seguía, que además impuso en estas zonas unas explotaciones de monocultivos plenamente agrarias, una economía dependiente de las metrópolis, pero plenamente agraria. Y además, bueno, se producía también la otra cuestión, ¿no? Que es que no tenía ni armamentos, no tenía una industria desarrollada, ni en su continente, ni en las zonas de ultramar, no tenía, la flota en realidad la va a tener después de esta gran guerra, de esta guerra colonial, y sobre todo, bueno, quería seguir administrando todo esto como si todavía estuviéramos en los comienzos de la creación del imperio colonial español. Y además, bueno, eran españoles, por lo tanto eran latinos, entonces frente a la controversia que también circulaba en la publicística, en la prensa, en las revistas, en los mismos estadistas que salían a hablar públicamente, como Lord Salisbury, entre otros, que ya Chamberlain mismo, que hablaban de la debilidad de los pueblos latinos frente a los pueblos anglosajones de Europa, que mostraban, ¿no? Ya sus posibilidades de expansionismo y fuerza, bueno, España era desastrosa, ¿no? Bueno, pero sin embargo ellos estaban como atrincherados en los viejos sentimientos de las glorias de la etapa de Colón, de la expansión territorial, del máximo imperio conseguido con Felipe II, vivía de las glorias pasadas, ¿no? Y hay un orgullo nacional herido que tenía también una raíz romántica del siglo de oro, entre otros. Bueno, el problema de España era más que nada el problema colonial, y ya se estaba conformando desde la década del 70 grupos autonomistas que en realidad se habían nutrido de las remesas, de la cantidad de españoles que migraban a las islas y que veían que sus derechos eran muy limitados si se pasaban, si se iban a las colonias, ¿no? O sea, ellos en las penínsulas tenían posibilidades de hacer determinadas cosas, de sufragar, ¿no? De elegir representantes, pero llegaban a las islas y no tenían ningún tipo de representación, tratándose además también de españoles peninsulares. Además, bueno, formaban matrimonios mixtos con la población local, muchos ya tenían descendencia de criollos cubanos y demás, y todo eso ya iba generando esa misma sociedad que alimentó los sentimientos de independencia, como lo vimos en el Río de la Plata y en tantos lugares de la América Española. Bueno, y con nitidez tanto en Cuba como en realidad en las tres regiones que se independizan, las tres provincias, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tenían un sector autonomista y un sector unionista que quería seguir perteneciendo a España, y que en el caso de Cuba, que era por ahí el sector más fuerte, era el que representaba la economía de los plantadores y de los esclavistas, ¿no? Los que se habían beneficiado siempre de la mano de obra esclava y además también habían trabajado o participado en el tráfico negrero. La otra cuestión que se plantea es que en el Imperio Español, en esta parte del Imperio, en el Imperio Español en realidad, la esclavitud se termina aboliendo en el año 86, ¿no? Nosotros lo vemos como parte del proceso de independencia, ¿no? La libertad de vientres, que hace que, bueno, que en realidad, en el caso de esta parte de América, hasta la década del 50, del 60, todavía tengamos, ¿no? Esclavos que en algunos casos lograban comprar la libertad, en otros no, pero digamos, oficialmente desde el imperio se van a liberar en el año 86. Bueno, de todo esto entonces además teníamos distintos procesos de levantamientos. Uno va a ser una guerra que en realidad se hace eco de lo que está pasando en la parte española, en la parte europea de España, que es expresión o continúa un poco, interpreta el sexenio liberal del 68 al 74,
ese sexenio que va a intentar romper con la tradición de la monarquía española, poniendo fin al mandato de la reina Isabel II, que era la hija de Fernando VII, creo que algo lo habíamos comentado. Bueno, en ese momento entonces es cuando también en Cuba y en Puerto Rico comienzan a formarse élites y sectores independentistas que ven con muy buenos ojos el proceso liberal español y que consideran que eso los va a llevar por lo menos al menos a reformas, ¿no? A no tener ese yugo colonial tan carca, tan antiguo como decíamos al principio, ¿no? Bueno, por otro lado, el miedo a la revolución popular, la amenaza de la revolución de los negros, que ya la habían vivido en Haití, los franceses, y que podía suceder también en Cuba, con una población de origen africano tan importante, y la posición de Estados Unidos, que sabemos, luego de la guerra de secesión, va a cambiar su política internacional, mirando más que nada a el Caribe, a toda la región de las Antillas. Bueno, Estados Unidos, ¿qué consideraba? Ya era una de las primeras, una gran potencia industrial, que empieza a ver como mercados naturales todos los mercados latinoamericanos, lo vimos en la Argentina con respecto a las carnes y a todos los productos enlatados, los ultramarinos, como dirían los españoles. Bueno, y Mahan, que es quien diseña la política exterior estadounidense en el momento de la presidencia de McKinley y de Teodoro Roosevelt, el tío del que después vamos a estudiar para la crisis del 29, empiezan a notar que, bueno, que necesitaban de mercados, que tiene que haber, y que la guerra, bueno, en realidad facilitaría esto. Y además empieza ya a pergeñar una especie de zonas de ocupación, que tenía un vértice en el Istmo de Panamá, que lo consigue en virtud de los levantamientos de la población en Colombia, ¿no? Y del debilitamiento en esa región, que hace que Panamá se quiera independizar y luego sea ocupada por Estados Unidos, y algo parecido van a planear también para Cuba. Cuba reclamaba reformas, si no se la daban iba a caer la independencia, y una vez independizada y ayudada por Estados Unidos para la independencia, podía fácilmente anexionarse. Y de ese modo, pasando por Panamá, porque los navíos iban a poder, o sea, unir la costa este con la costa oeste, y hacer viajes internacionales de mejor calado, ¿no? Iban a tener el otro vértice en Hawái, que la había obtenido, creo que la había ocupado ya en el año 66, pero ya estaba con todo ese proceso por el cual en el 18 obtienen Florida, le compran a Rusia, Australia, perdón, Australia, no, Alaska. Alaska, eso quería decir, era con A. Bueno, en este contexto, entonces, tenemos su plan de expansión, ¿no? Un plan internacional fuertemente expansionista. Bueno, y controlar los mercados de Latinoamérica, también los mercados del Lejano Oriente. Bueno, McKinley va a aprovechar esa ocasión, ¿no? De la rebelión cubana, que ya tenía sus orígenes entre la Guerra Larga del 68 al 74, que a pesar de haber terminado con un armisticio, ese armisticio después no se termina aplicando, no le dan derechos, no termina, ¿no? Obteniendo los cubanos, los criollos cubanos, las demandas que ellos tenían. Y por otro lado, va a aprovechar también esos deseos de los criollos, que también tenían aspiraciones económicas, de considerar, por otra parte, como contrapartida, a Estados Unidos como su mercado natural, principalmente los productores de azúcar. Bueno, inician una guerra para liberar a Cuba e independizarla, para eliminar a España de Cuba y Filipinas, y para abrir para Estados Unidos una dominación económica. La guerra ultramarina va a tener un montón de elementos, ¿no? Ya dijimos que para Cuba simboliza la tercera guerra colonial, que se inicia en el 96 y termina en el 98 con la pérdida, la retirada de España, pero que ya habían tenido dos guerras más, esta que yo les comentaba, la que coincide con el sexenio liberal, del 1868 a 1874, luego 1879-1880 se va a llamar la Guerra Chica, la otra es la Guerra Grande,
y la guerra colonial, la guerra final, va a ser la guerra del 96. Bueno, el primer desastre lo van a vivir en Cavite, en Filipinas, o sea, caen derrotados también con el apoyo estadounidense sobre el pueblo filipino en la región de las Filipinas, ¿no? España entonces después, bueno, van a perder Cuba, va a haber epidemias, va a haber un contexto muy grande, ¿no? De enfrentamiento, donde prácticamente no va a haber grandes enfrentamientos, pero sí mucha movilización de gente con gente activa. ¿Quieren comentar algo? Están con los pasodobles. Bueno, ahora tienen ahí música y les puse en la... No voy a ser tan pesada, porque hay habaneras, hay músicas que se empiezan a escuchar con letra y música, donde habla de cómo todas las regiones de todos lados van a combatir del lado español. Bueno, y esto que decíamos, terminan cediendo Estados Unidos por venta, por 20 millones de dólares, terminan cediendo las islas del archipiélago de Filipinas. Alemania aprovecha para comprar Carolinas Marianas y Palaos, y la tensión hispano-inglesa en Gibraltar termina provocando, ¿no?, la ocupación del estrecho por parte de Inglaterra. Bueno, la derrota va a ser muy grande. Bueno, para Hernández Andoica es expresión de la inflexibilidad de la política colonial, y frente a no entender, no captar las demandas de cambios y de reformas. También tiene que ver con que Cuba durante mucho tiempo, y ya desde la etapa de Carlos III, ¿no?, había aprovechado, había gozado tanto La Habana como Santiago de Cuba de esos puertos libres que estaban dentro de la ruta creada, que rompía, ¿se acuerdan?, del comercio libre, con el sistema de flotas y galeones, y habían logrado determinadas autonomías, tenían una sociedad que, como estaba en los confines del Imperio Español, de hecho era una capitanía general, no tenía tanta presión, tanta presencia del colonialismo hispano, que por ahí atendía más Perú, bueno, Chile, bueno, otras regiones. Lo que va a suceder entonces, cuando pierden en Ayacucho todos los otros territorios, bajo los ejércitos independentistas, todo se va a concentrar en Cuba principalmente, que se sigue considerando la perla de las Antillas, y se implementa, dice, una política de expoliación, donde se les cobran excesivos impuestos, tributos, donde se le venden al valor que desean ellos los productos manufacturados. Y bueno, y empieza a vivir lo peor del colonialismo, o lo peor de la autocracia monárquica que representaban todavía los Borbones. Él un poco la resume acá en esto que yo les puse, se lo cité: perpetuo forcejeo entre poderes metropolitanos, ¿no? Sobre los... entre los poderes, no sé si lo quieren leer ustedes, entre los poderes no sé, lo tienen a mano, contra un deseo permanente de criollos blancos de obtener libertades civiles, comerciales, culturales, y una esperanza de vivir más como ciudadanos que como súbditos, perpetuamente confinados a una subordinación con España. Cuba era una tierra expoliada, inmensamente rica, de la misma manera que también Puerto Rico, pero no tenía la libertad para ejercer su completo dominio, su completo control. España explota, administra estos territorios, llevando lo peor del colonialismo: el trabajo esclavo, el tráfico de monocultivos, son las economías armadas a la medida, ¿no?, de los españoles. Cuba es percibida para todos los españoles de manera particular, sobre todo porque hay grandes oleadas migratorias en todo el siglo XIX. La política que desarrolla España es fortalecer la presencia de españoles en la isla para un poco desequilibrar el componente autóctono y demás, pero lo que se termina convirtiendo es que esos españoles que llegan empiezan también a funcionar como estímulo para todos los movimientos de independencia. Por esto que decíamos hace un rato, en la península tienen ciertos derechos que en las islas
los van a perder. Bueno, si ven que me desconecto, como es Zoom, van a tener que volver a conectarse, les pido por favor. Bueno, teníamos entonces españoles que profesaban la idea del unionismo, de mantener el statu quo dentro de la isla, porque eran todos funcionarios públicos o beneficiarios, como decíamos, latifundistas y del comercio negrero y de las grandes plantaciones. Pero los antillanos, los que nacían en la zona, por más que tuvieran su piel blanca, o sean con la misma fisonomía que los españoles, muchos de ellos no tenían los mismos derechos. Hablamos de pequeños, de medianos plantadores, de aquellos que ya empezaban a desarrollar una profesión liberal, o que eran recién migrantes que iban a buscar, a conquistar las islas para tener un mejor pasar, ¿no? Bueno, por supuesto, como todo imperio colonial, la migración era una cuestión continua, y además va a ser fomentada, ¿no?, por los españoles. Los españoles van a tener esa política migratoria también como una política geopolítica. También la otra política va a ser la política de la reconcentración. Ya la habían implementado, el otro día recordábamos, con los pueblos quilmes, ¿se acuerdan que decíamos, no?, que es mandarlos a otra región, en este caso de la misma isla, para la que no tenían ninguna red de contención, ni conocidos, ni nada, aquellos que se habían levantado, que eran más sediciosos. Ante esto, ¿qué les va a tocar? Ay, Graciela, me encanta. Parece Mercedes Sosa, me siento acá. Yo también tengo una, pero la dejé ahí en otra parte de la casa, tengo que ir a buscar. Tengo mucho frío, profe. No tengo frío. En este lugar de la casa no hay calefacción. Ah, está muy bien, está bien, cuídate. Bueno, así que una sociedad dividida entre unionistas y autonomistas o anticolonialistas. Acá teníamos un poco la composición. Bueno, una élite criolla, una clase media, migrantes peninsulares de ocupación reciente y que eran profundamente abolicionistas y librepensantes, bueno, un poco como lo hemos visto para las otras regiones de América cuando se independizan. Y a partir del 68 comienza todo un periodo de continuos levantamientos e intentos, ¿no?, de ir rompiendo con la dominación colonial por parte, y que funcionan como que se van contagiando entre sí, y se van contagiando también, ya vamos a ver ahora, dentro de la península, porque los principios de independencia, las ideas de independencia de Cuba, de Puerto Rico, también alimentan los deseos separatistas de, sobre todo de catalanes y de vascos, ¿no? Eso también, el entrecruzamiento de estos procesos también se han estudiado. Bueno, factores de desequilibrios de la composición propia social de Cuba, de Puerto Rico y de Filipinas, inmensas remesas de inmigrantes, nace la idea recurrente de emancipación, viven en su casa de ultramar, se aclimatan al calor, a veces contraen matrimonio con gente del lugar, con un matrimonio interracial, y se sienten inferiores sin poder ejercer sus derechos plenos. La nunca realizada política de asimilación levanta oleadas de desánimo entre antillanos y clases medias. Esa política había quedado prometida luego de los grandes procesos y demandas de reformas, como por ejemplo la Guerra Larga, más una identidad diferente de antillanos, de los antillanos, a ver. De los antillanos, ¿no?, que son parte del espacio americano y que sienten que no tienen ningún derecho, aun cuando pertenecen, se sienten gobernados por los recién llegados, por los extranjeros. Además, la otra cuestión que es, junto con una economía plantadora que comercia con el mercado español principalmente, los productos
del café en Puerto Rico, del tabaco en Filipinas y del azúcar en Cuba, estaban todos los otros medianos productores que necesitaban y demandaban otros mercados. Y para los que por supuesto van a reclamar el mercado más próximo, que era el mercado estadounidense. Estados Unidos, por otra parte, va a usar como respuesta ese impulso, ese deseo que tienen los colonos de lograr comerciar con ellos, van a firmar siempre distintos acuerdos que por épocas comercializan realizan los intercambios y compran una cuota de azúcar por épocas bien delimitadas, con lo que consiguen colocar sus producciones azucareras a esos medianos productores, pero también siempre tienen la amenaza de interrumpir ese acuerdo, un acuerdo que por otra parte firmaba España para conseguir la salida de los productos antillanos, y funcionaba entonces como una presión, como un arma económica continua. De hecho, cuando ocurre la guerra del 96 es porque no se renueva un acuerdo por el cual, el acuerdo Forster-Cánovas, por el cual compraban la cuota de azúcar prometida. Bueno, de manera tal entonces que crece el sentimiento de reforma, independencia y anexión, que se ha formado, decimos, una élite criolla, que son propietarios de la tierra, el comercio, la burguesía ilustrada, un conglomerado de clase media, de esclavos libertos, ¿no?, que van a tratar de, lejos de querer seguir viviendo como empleados asalariados y quedar en el campo, van a tratar de irse a las ciudades, y el temor del estallido social, de los negros, de la revuelta de negros, crece muchísimo en los sectores más conservadores de la región. La respuesta del gobierno español, bueno, va a ser evitar cualquier cambio, tomando siempre esa posición conservadora y manteniendo el statu quo. Bueno, en pleno sexenio liberal, Cuba y Puerto Rico había logrado su participación en las Cortes de Cádiz, cosa que después van a prohibirse. Lo que existía en las islas era como una extensión de uno de los partidos dinásticos de la Restauración, que era el Partido Conservador. En la isla había actuado Martínez Campos, que era quien había logrado, por una acción militar, poner de nuevo a el monarca borbónico Alfonso XII, y acallar, suprimir las famosas guerras carlistas que habían sufrido los Borbones durante todo el siglo XIX. Y además, bueno, era parte del del Ministerio de Ultramar, era una capitanía general, sobre todo Cuba, administrada por un capitán general que era siempre nombrado por el ala más conservadora de España, y además que ejercía o que formaban parte del partido conservador dentro de los partidos dinásticos, ¿no? Bueno, al producirse entonces la guerra de secesión en los Estados Unidos, y al cambiar también la política internacional estadounidense, las condiciones de la isla van a tratar de cambiar de manera radical. Bueno, en Puerto Rico, que sigue los levantamientos ocurridos en Cuba ya desde la década del 60, van también a formar un partido autonomista, pero la presión y la represión va a ser muy grande. Y de hecho hay momentos en que suprimen cualquier tipo de partidos, persiguen los sindicatos, persiguen los intelectuales, aplican la ley marcial, crecen las cárceles, es más dura por ahí la represión en Puerto Rico que en Cuba, y sobre todo en el caso de Cuba, que es mirado también por el resto de las colonias, la paz del Zanjón no va a ser, va a prometer una serie de reformas, como por ejemplo mayor representación y mayor participación y autogobierno, pero en la práctica después no se va a dar, ¿no? Para los españoles que estaban en Cuba, la tregua era una oportunidad, el dinero fácil, permitió además también la especulación, el lucro, tener pequeñas explotaciones. Lo único que sí se va a obtener, un poco liberalizando las condiciones propias de España, va a ser la abolición de la esclavitud
en el año 86. Bueno,